Buenos días, hoy les venimos a hablar sobre nuestro artículo del sistema muscular y a nosotros nos correspondió el diseño de un dispositivo de electrohilado de bajo costo para aprendizaje práctico en bioingeniería, en el curso de biomateriales. Nuestro grupo está compuesto por María Alejandra Guerra Alegrías y quien les habla, Carol Tatiana Díaz Zúñiga. En resumen, tenemos que el dispositivo de electrohilado se utiliza en el campo de la investigación de los biomateriales para fabricar nanofibras que se puedan utilizar para crear piel y tejido muscular artificial, vasos sanguíneos como son los injertos vasculares, componentes ortopédicos como son los huesos, cartílagos, ligamentos y tendones, y componentes del sistema nervioso central periférico. Las nanofibras empleadas actúan como andamios, los cuales son ideales para la ingeniería de tejidos y los sistemas de administración de fármacos, ya que pueden imitar algunas funciones de las matrices extracelulares nativas. Esta investigación fue realizada para las prácticas de grado en el aprendizaje en el curso de biomateriales en el área de la bioingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Bueno, continuando tenemos la introducción. En la introducción queremos enfocarnos en lo primordial que son los biomateriales. Estos biomateriales son utilizados en bioingeniería o en la ingeniería biomédica para el constante uso de creación de prótesis o de algún tipo de dispositivo que ayude al funcionamiento correcto del cuerpo humano. Como podemos ver en la imagen, puede existir regeneración de tejidos a través de estos biomateriales, creación de prótesis, dispositivos que ayuden a mejorar la función de un órgano como ver, oír, generación de tejidos o de vasos sanguíneos o vasculares, entre muchos otros usos que permiten que estos biomateriales jueguen un papel muy importante. Siguiente tenemos el electrohilado. Este fue en lo que se quiso enfocar el artículo y es una forma de crear fibras o nanopolímeros o andamios poliméricos. Estas fibras que se observan acá son utilizadas para crear vasos sanguíneos o cualquier otro tipo de uso médico. Ellos se quieren enfocar más que todo en experimentar sobre la matriz extracelular y bueno, voy a explicar a continuación el funcionamiento correcto de este electrohilado. Entonces, esta bomba va a dar una potencia, se va a encender con una potencia de 5 hasta 50 kilovoltios. Estos dependen de la constante dieléctrica y la viscosidad de la solución. La solución va a estar dentro de la jeringa. Luego de esto, lo que va a pasar es que la aguja se va a cargar con el polímero. La aguja es la que, bueno, después, o sea, hay un conducto conectado a la jeringa y esta es la aguja, como podemos observar aquí en la imagen. Esta se va a cargar y va a cargarse con una sola gota. Esta gota del polímero se vuelve un chorro cuando la tensión superficial se rompe, es decir, que la potencia es mayor a 6 kilovoltios. Listo. Pero ¿qué ocurre cuando pasa en chorro? Cuando pasa en chorro lo que pasa es que primero se va a crear lo que es llamado el cono de Taylor, puesto que este se va a ir girando y a su vez va a ir haciendo que se reduzca el diámetro de las fibras por medio de la evaporación del solvente. A medida que va pasando esto con su forma cónica, como podemos ver acá, el chorro va a pasar de 6 kilovoltios a 11 kilovoltios. Cuando esto sucede, la presión se desestabiliza y cree que ya empieza a ser mucho más rápido. Por eso se ve aquí un montón. Bueno, como ya dijimos, el diámetro se lo da al evaporarse el disolvente a medida que se expulsa por medio de la aguja. Y así a su vez la longitud. Como ven ahí no se rompe, no son pedazos, sino es solo una misma hebra. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que sucede con el electrohilado. En estos pueden ocurrir de más formas y existen distintos tipos de electrohilado. Las aplicaciones de las nanofibras, una vez hecho este tipo de andamios poliméricos, tenemos que sirven para encapsular compuestos químicos, puesto que ellos mismos se crean a partir de una solución.
la liberación y funcionalidad superficial implementados dentro del cuerpo o por fuera de ellos con estudios. Y el artículo nos muestra creación de vasos sanguíneos. Entonces, quieren crear vasos sanguíneos en colaboración en colaboración con una ingeniería genética y a partir de células madres. Quieren crear estos andamios poliméricos para que sirvan como vasos sanguíneos. Bueno, hay una importancia sobre los productos biodegradables. Entonces, los productos biodegradables son importantes en esta ingeniería, puesto que permiten ser sostenibles a la hora de la creación. Entonces, no solo la prótesis o el mecanismo creado va a ser útil mientras cumpla su función, sino que también va a ser útil después, puesto que se va a biodegradar, se va a convertir parte de algo natural y no va a convertirse en un desecho poco usable o reciclable. Pero aquí ocurre una cosa, los biopolímeros son costosos y son de menor resistencia a las condiciones que se requieren para actuar en buenas condiciones o investigaciones, puesto que su resistencia térmica o su resistencia a estirarse o encogerse es mucho menor. Entonces aquí tenemos los polímeros naturales, que vendrían siendo la lana, la seda, la celulosa, el caucho natural, el glucógeno. Muchos de estos ejemplos son los que están identificados en este mismo. Y a diferencia de estos existen unos polímeros sintéticos. Lo que va a ocurrir es que estos polímeros son creados a partir de recursos no renovables y son baratos, pero pues a la larga no van a ser muy útiles y sí van a dañar el medio ambiente. Entonces, lo que se quiso resaltar en este artículo es que se crearon una unión de ambos para que el costo fuera moderado y a su vez su uso fuera tanto durante el momento, o sea, durante el momento que se use el nanopolímero, como también después. A estos los llamamos polímeros biodegradables. Son mezcla de ambos. Y ejemplos que podemos tener de ellos son los polímeros alifáticos, que son creados a partir de cadenas abiertas de hidrocarburos, y los polisacáridos, que pues son los naturales, que son los azúcares, como el almidón, la celulosa o el glucógeno. Bueno, en esta parte les voy a hablar sobre la construcción y la preparación del electrohilado. Primero empezamos con la construcción de la cámara. Para construir esta cámara de electrohilado se utilizó una lámina acrílica de 0.5 centímetros de espesor. Primero, la hoja se dividió en 6 partes con una sierra adecuada para plásticos y posteriormente se usó una fresadora. Las piezas acrílicas fueron ajustadas en 6 dimensiones. 4 hojas miden 79 centímetros de largo y las otras 2 miden 50 centímetros de largo. Luego se cortó un agujero rectangular de 60 por 29 centímetros para crear una ventana de acceso de acrílico, que estaba cubierta con una puerta rectangular con bisagras que medían 61 por 30 centímetros, además de un agujero de 1.5 de diámetro que fue perforado en el centro de una de las hojas que medía 50 por 50 centímetros, para insertar un tapón de goma que era destinado para perforar la aguja debajo de las condiciones de sellado. La cámara rectangular fue ensamblada con la ayuda de abrazaderas de esquinas, alineando los bordes antes de aplicar un cemento acrílico. Para asegurar la estabilidad, se utilizaron 3 refuerzos acrílicos de 90 grados en L. Se colocaron espacios a lo largo del interior de los bordes de la cámara y 2 bisagras acrílicas se colocaron cerca de los bordes de las puertas y se pegó cemento acrílico. El coleccionista. Acá se pueden utilizar diferentes tipos de colectores simples construidos para la obtención de fibras y andamios de diferentes características como son la orientación y la forma. La base del coleccionista se construyó utilizando las piezas restantes de acrílico y fueron diseñados con el software de SolidWorks y se fabricaron en aluminio y cobre. Su función es recolectar las fibras al azar mientras esto se encuentra estático. Bomba de jeringa y fuente de alimentación. Una sola bomba de jeringa WPI
de SP120PZ, una proteína de suministro Spellman módulo de voltaje y módulo de 605C 200P se utilizaron en este electrohilado. Luego tenemos la validación de la configuración del electrohilado, la disolución del PBA. Acá se prepararon dos soluciones de PBA al 50% a 80 grados de agitación constante durante 1 hora utilizando agua destilada como el disolvente en la primera solución de PBA. Posteriormente, en una solución de ácido acélico al 2% en el segundo PBA. Estos disolventes produjeron nanofibras de PBA exitosamente. Una vez disueltas las soluciones, se dejaron reposar durante la noche para así eliminar las burbujas. El electrohilado de PBA. Acá se cargó una jeringa de plástico con la solución de PBA eliminando las burbujas y se llevaron a cabo dos pruebas. La primera prueba se trató de 10 centímetros de distancia de la punta de la aguja hasta la posición del colector a 13 kilovoltios aplicando al 0.2 mililitros por hora de velocidad de inyección de la solución. Y el segundo, se utilizaron 15 centímetros de distancia a 20 kilovoltios de 0.2 mililitros por hora y ambas muestras quedaron 1 hora en el sistema de electrohilado. Acá podemos ver un ejemplo de cómo hicieron las dos pruebas de electrohilado. Ahora vamos a hablar sobre la microscopía eléctrica de barrido SEM. Acá la morfología, la porosidad y el diámetro de las fibras de PVA se determinaron con SEM, una pequeña sección de esferas de fibra que se colocaron en las portamuestras de SEM y se recubrieron con un pulverizado catódico con oro. Un campo de misol Geol JSM a 7600 F de microscopía con un voltaje de aceleración de 20. Acá podemos ver un ejemplo de lo que utilizaron para hacer esta investigación. Ahora hablamos del diámetro de la fibra y la porosidad de los andamios. Acá el diámetro medido de las fibras y en el área porosa de las membranas fueron determinadas a partir de las micrografías de SEM con la ayuda del software. Para este procedimiento se utilizaron 5 pasos. El primero fue cargar la imagen SEM en el software, segundo fue seleccionar la medida de la herramienta, tercero establecer la escala y establecer una relación entre la unidad de la medida y los píxeles. Cuarto fue medir el diámetro de la fibra y al menos 30 se midieron tomando el primer plano de las fibras continuas. Quinto fue calcular la medida del diámetro, la desviación estándar y el área, la porosidad utilizando los datos de Excel. Luego se usó un procedimiento similar para determinar el área porosa, los espacios vacíos, lo que se mencionó en los pasos del 1 al 3. Los poros se diferenciaron por el color analizado y por sus partículas. Bueno, continuando tenemos los resultados y discusión. Entonces, primero se quiso aclarar que esta construcción del electrohilado fue totalmente dinámica y para usos de enseñanza dentro de la universidad para los futuros ingenieros de la bioingeniería. Entonces, que esta, aunque no sea exacta, da una precisión en cuanto a la función que es controlar la temperatura y la humedad de los andamios poliméricos durante el electrohilado, viendo de qué forma afecta en su morfología. Como pueden ver ahí en la imagen, pues está el estudiante, está en ese momento armando la máquina, el electrohilado, y lo acompaña un ingeniero de taller mecánico propuesto por la universidad para el control de la seguridad tanto del chico como de la misma entidad. Bueno, la placa colectora en esta se quiere hacer una mención, puesto que esta es importante a la hora de apoyar los andamios poliméricos. Entonces, esta lo que hace es atraer los andamios hacia su base, que puede ser cuadrada o circular, como se muestra ahí, a través de
una atracción eléctrica por medio de cargas opuestas. Este también ayuda al ajuste entre el mismo colector, el que sostiene el resultado final, y la punta de la aguja de la jeringa, de forma así que a través que va cayendo, así mismo se va colocando. Como pueden ver acá está el diseño en CAD, propuesto por SolidWorks por los mismos estudiantes y diseñado en la vida real y cubierto por papel de aluminio para su buena conductividad. También están las matrices que, como ya dijimos su importancia, la matriz extracelular para la creación e imitación de este por medio de andamios poliméricos. Bueno, este proceso se realizó también y lograron hacer dos comparaciones entre dos muestras sobre las fibras. En este tuvieron en cuenta la porosidad, el diámetro, la regularidad con la que se controlaba el diámetro y lo largo de las fibras. Se puede ver que el PBA1 muestra un diámetro menor que el PBA2. Y los factores que afectan es la constante dieléctrica que se maneja en cada uno de ellos, es decir, la potencia con la que cada uno de ellos fue realizado. Bueno, también se quiere hacer comparación frente a otras técnicas, puesto que esta fue de forma didáctica, no tiene las mismas precisiones que tiene una en el comercio, puesto que estas son caras y costosas, pero se quiere dar a conocer que este tipo de herramientas se pueden hacer dentro de las universidades con materiales sencillos. Y aunque tal vez no sea para un trabajo más a fondo, sí se puede empezar por ahí, por aprender la forma en la que la electricidad y la potencia puede actuar en la creación de tejidos musculares. En esta queremos nombrar las escamas de gelatina, que es un proceso natural por el cual también se pueden crear nanofibras. Entonces, estas escamas de gelatina se usan, se hacen mediante un uso de un congelador, luego el método de secado, y estas se obtienen como en pequeñas capas, son muchas en pequeñas capas, pero tienen el 30 o el 80% de porosidad, es decir, que eh, espacios, entre espacios de una misma fibra va a haber bastantes, entonces no va a permitir muchos estudios. Otra es la electrospinning, que también es la mayormente usada por su forma sencilla de realizarse. Esta también es muy parecida a la SCA, que fue la que realizaron acá. Y por último queremos decir que el diámetro de la fibra es físicamente ligado al diámetro de la aguja. Por eso es importante que la creación de este SCA pueda permitir condiciones óptimas para la creación de usos didácticos y así poderla implementar. Bueno, y ya para finalizar, tenemos las conclusiones de esta investigación. Sus principales conclusiones fueron tres. El prototipo de electrohiliado es útil y el dispositivo asequible para los fines educativos. Es un 95% más baratos que los que se comercializan normalmente. Y por último, el dispositivo se está utilizando actualmente para el proceso de la enseñanza-aprendizaje de andamios de fabricación en las secciones de laboratorio de los cursos de biomateriales. Muchas gracias.